Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta serie Yen, el fuego de los 4 elementos. Atitaya se quejó. Me está siguiendo otra vez. Apenas había terminado la frase, y en cuanto dio 2 o 3 pasos adelante, la silueta de Hime ya estaba allí, justo detrás de ella. Entonces, ¿qué sentido tenía responder? No te entiendo, ¿no puedo simplemente respirar un poco también? Este risor no es tuyo. Deja de ser tan presumida. Vete adentro, no hace falta, ve a donde quieras. Quiero ir sola. Me voy a mantener alejada 3 pasos, ¿qué te parece? Más lejos de mí, 1 metro está bien. Aditya miró fijamente a la otra mujer que retrocedió unos pasos más, aumentando la distancia de 3 a 5, pero aún no era 1 metro completo. Al menos ahora tenía un respiro, si no acabaría volviéndose loca con alguien pegada demasiado a ella. No tienes a nadie conocido en el evento, no hay nadie importante con quien tengas que hablar. Allí solo había gente que mi primo, allí solo hay gente que mi prima conoce. No tengo nada que ver con ellos, pero viniste a felicitarla, ¿verdad? Ya hablé con ella, lo demás no me importa, me da pereza socializar. No le sorprendía escuchar ese tipo de respuesta de Ajima, siempre directa y seria, y nunca había tardado mucho con nadie más que con sus primas. Lo que sorprendió a Titaya fue que, con su familia, Ajima parecía alegre y sociable, pero cuando estaba con ella tenía una expresión gruñona, como si estuviera de mal humor todo el tiempo. ¿Tendría doble personalidad? ¿Qué estás mirando? Las carpas. Si tienes hambre, ve a comer algo dentro. Ese pescado no es barato. Si viniste solo para empezar una pelea, entonces regresa a la fiesta. Ya he recorrido todo el camino hasta aquí y me da pereza volver atrás. Atitaya no respondió, simplemente se quedó allí observando las carpas nadar en el lago de Risor. Poco después, Ajima se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudencial para que no se sintiera sofocada. Pero aún así podía sentir la mirada de la otra fija en ella, llena de algo que no podía definir. ¿Qué pasa ahora? ¿Atitaya tiene cerebro? Nada. Solo sentí una ligera energía diferente. Entonces te diste cuenta, por supuesto, siempre he notado. ¿Te diste cuenta de qué? Que tienes algo contra mí. Atitaya giró lentamente la cabeza, encarando a Hima, quien lo observaba con esa mirada profunda. En lugar de apartar la mirada, sostuvo su mirada hasta que, para su sorpresa, Ajima fue quien apartó la mirada primero. Esto era diferente. Normalmente ninguna de las dos cedía. ¿O acaso la mujer mayor simplemente estaba irritada por tener que mirarla tanto tiempo? Siempre causas problemas, nunca he hecho algo así. Eres un problema en mi vida, entonces por eso me odias. Si tanto me odias, ¿por qué no me ignoras? Sería mejor que discutir todos los días. ¿Y quién dijo que te odio? Tus palabras, tus acciones, todo lo deja muy claro. Cuando dije que te odiaba, cuando éramos niñas seguías diciendo eso. ¿Y cuándo fue la última vez que oíste eso? Lo dije hace poco. Desde que se reencontraron, Tajimana había vuelto a decir que lo odiaba, en cambio solo se había burlado de ella. Le había causado problemas y le había complicado la vida. Pero si quieres pensar así, está bien, tú también me odias, así que estamos a mano. En realidad no te odio, simplemente no me gustas. ¿Y cuál es la diferencia? Ni siquiera 5 minutos después ya te estás poniendo furiosa como siempre. ¿Cómo esperas que mantenga la calma cuando alguien dice que no le caigo bien? ¿Se supone que debo sonreír y dar las gracias? Ajima respiró intentando controlar su temperamento. Había estado intentando mejorar siguiendo los consejos de sus primas, pero no había pasado ni 5 minutos y Atitaya se estaba burlando de ella. En ese caso era mejor ser como siempre e ignorar cualquier consejo. Al menos no tendría que sentirse incómoda intentando cambiar. Si quieres gustarme, intenta actuar bien. Si fueras menos impulsiva, dejarías de intentar controlarlo todo y te comportarías como una adulta. Quizás le caerías bien a alguien, pero tal como eres, solo te ganas enemigos donde quiera que vayas. Hola señor, ¿qué tal, Crapao? ¿Te divertiste en el viaje? Estuvo bien. Atitaya respondió con cortesía para no causar problemas, dejando de lado los pequeños inconvenientes que prefería ignorar. Si no fuera por la brusquedad de Hima, quien siempre hacía comentarios, y el hecho que la seguía como una sombra en todo momento, haciéndola sentir incómoda, no tenía ni 1 minuto de libertad. El viaje de 3 días y 2 noches no habría sido tan malo como imaginaba antes de partir. Porque nadie me pregunta lo molesto que fue viajar con este conejillo de indias. ¿Quién estaba más enojado, tú o ella? Padre, si vas a ser parcial, ni siquiera tienes que preguntar. No te vayas todavía, Fai. Tú también, Crapao. Necesito hablar con las dos. Déjalo para mañana. Conduje durante horas y quiero descansar y tú también deberías. No tienes que obedecer ciegamente todo lo que dice mi padre. Sí, señor, ir a la oficina. Ajia miró fijamente a la persona que podía provocarla con tanta facilidad. Tan pronto como llegaron a la casa de su familia, el domingo por la tarde le ordenó a Titaya que fuera a descansar, pero como siempre la desafió. Obedeció a la señora Kane comportándose de forma dócil y obediente, todo lo contrario a la chica testaruda y brusca con la que siempre se enfadaba. Las primas probablemente se dejaron engañar por las acciones de esa mujer y pensaron que no representaba ninguna amenaza, pero Hima, quien conocía a Titaya mejor que nadie, sabía muy bien lo astuta que era esa mujer. Oye, ¿por qué viniste tú también?
Ya te dije que no te dé la oportunidad de ganar la atención de mi padre sola. Acabamos de regresar y estás actuando como una niña otra vez. La joven de rostro delicado lanzó una mirada a Jima, quien a pesar de ser mayor parecía disfrutar discutiendo con ella hasta por las pequeñas cosas. Incluso se aseguró de entrar a la oficina antes que ella solo para burlarse. Atitaya solo suspiró. Le había sugerido a Jima que se portara mejor, pero ni siquiera habían pasado 24 horas y ella seguía igual, testaruda, molesta y competitiva hasta la médula. Fai ha vuelto. Tía, ¿sigues enojada conmigo? Ajima se acercó y abrazó a su tía Pane, al notar su expresión de disgusto. La mujer seguía visiblemente insatisfecha y por su silencio era evidente que seguía molesta porque Ajima había llevado a Titaya a Joaquín por orden de su padre, algo con lo cual la tía ciertamente no estaba de acuerdo. Ahora ignoras todo lo que digo, ya no me escuchas, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? Sabes que te quiero más que nada. Si me quisieras, ¿por qué insististe tanto esta vez? No era necesario acercarse ni crear vínculos con Atitaya. Aunque fuera una orden de su padre, si no hubieras querido te habrías negado, como siempre lo hacías. Ya te lo expliqué, tía, es mejor tener a esa chica bajo mi cuidado que dejar que se acerque demasiado a mi padre. Tú mismo me advertiste sobre esto, así que simplemente seguí tu consejo. Y estaré atento a esa joven, pero sigo sin confiar en ella. Y se cambia de opinión y en lugar de interesarse por su padre, decide fijarse en ti. Esta chica no tiene a nadie que la proteja, si no le hace sentir segura. Es natural que intente aferrarse a esa persona. Me temo que no te darás cuenta de la trampa a tiempo. La joven de rasgos delicados se rió, considerando que las preocupaciones de su tía eran una exageración. Para ella imposible que Titaya quisiera conquistarla a ella en lugar de su padre. Ese conejillo de Indias solo quería mantenerse lo más lejos posible de ella. Los tiempos habían cambiado mucho. Antes a Titaya la seguía a todas partes, pero ahora parecía querer mantenerla a distancia siempre que podía, así que la idea de su tía era simplemente absurda. No te lo tomes a broma, Fai, lo digo en serio. Pero no bromeo, es que eso nunca pasará. Conozco todos los trucos de esa mujer. Intente lo que intente, sé cómo lidiar con ella. Entonces prométeme una cosa. ¿Qué cosa? Que nunca te gustará Titaya. Si te enamoras de esa mujer como ella, voy a fallecer aquí de pena. Está bien, no me gustará a nadie y me quedaré contigo para siempre. Crapao, come despacio, me da miedo que te ahogues. Tengo mucha hambre y la comida de tu tía es la mejor del mundo. Pasaste varios días en ese lugar, ¿no estaba buena la comida? Lo fue, pero no se compara con el sabor de la comida de la tía. Si sigues hablando así, acabaré sintiéndome las nubes. Atitaya sonrió satisfecha. ¿Entonces te divertiste viajando con Fai? Estás haciendo la misma pregunta que el señor Akane. No puedo evitarlo. Aquí en la granja siempre hay alguien que interviene y calma los ánimos. Pero ustedes dos solas temía que se pelearan sin que nadie las detuviera. Ajime y yo somos como el fuego y la gasolina. Si jugamos demasiado acabaremos explotando. ¿Qué comparación? No creo que sea tan grave. Si se acercan, acabarán llevándose bien. De pequeñas, a pesar de las peleas, pasaron el día juntas. ¿De verdad lo crees, tía? Me parece algo imposible. Atitaya rió. La idea de armonía entre ellas y Ajime parecía tan absurda que solo ocurría como si se derrumbara el cielo. Aunque estuviera dispuesta a llevarse bien con Ajime, era evidente que a la otra mujer no le importaba en absoluto. Aunque no repetía a diario que la odiaba, la distancia entre ellas seguía siendo demasiado grande como para imaginar un acercamiento. Normalmente Fai no se acerca a nadie más que a su tía. Ni siquiera tiene una relación cercana con su propio padre. Pero solo llevas aquí 2 semanas y está dispuesta a salir contigo, así que no creo que sea tan difícil volver a ser su amiga. Difícil en las palabras. Es testaruda, molesta y tiene un comportamiento infantil. ¿Quién querría ser amiga de alguien así? No es exactamente así. Puede que no lo parezca, pero mucha gente intenta acercarse a ella. Fai me ha dicho varias veces que hay gente interesada en ella, pero se molesta y no le da espacio. Desde que fuiste a Bangkok a estudiar no se ha acercado a nadie. Ni siquiera jugaba con los amigos de los trabajadores agrícolas. Nunca trajo amigos a casa. Tras la partida de Titaya, Hima perdió a su presa favorita. Debido al tormento diario, quizás por eso se volvió tan retraída y resentida. Ahora que se reencontraban después de 15 años, parecía decidida a recuperar el tiempo perdido, haciendo todo lo posible para provocarla. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.